La Guerra de Egipto. La Guerra del Mar Rojo. 1876-1885. Luego de que en 1876, Maximiliano de Habsburgo unificara toda Hispanoamérica en un solo país. El 27 de septiembre de 1876, Maximiliano de Habsburgo reconfigura las fronteras de Hispanoamérica. El Imperio Mexicano logra conservar Guatemala y Belice en su territorio, junto con el territorio de Alta California, Nuevo México, y el territorio de Texas hasta el río Nueces. El Imperio Mexicano y los Estados Unidos intercambian ciertas porciones de territorio para redefinir las fronteras, las cuales estaban más adaptadas a sus culturas. El 18 de octubre de 1876, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se independizan como el Estado Libre de Costa Rica, con José Santos Zelaya López como presidente. Porfirio Díaz llevaba tiempo gobernando los Estados Confederados desde 1848. Pero, desde ese tiempo, o desde antes, Porfirio Díaz fue entrenado por José Joaquín de Herrera. En los Estados Unidos, Abraham Lincoln seguía siendo presidente del país desde 1876. Ulysses S. Grant era el vicepresidente del país. En Europa, varios, o la mayoría de los países, se habían independizado de España y de Rusia. España, Portugal y Gran Bretaña se habían dividido África equitativamente, dejando a Francia sin lugar en la silla. Francia e Italia estaban bajo dominio mexicano. China se había independizado de Rusia con el Tíbet. Francia solo controlaba el territorio de Siam, actual Tailandia en Asia. España controlaba las Filipinas, Malasia y el Caribe. Portugal controlaba toda Indonesia. Gran Bretaña controlaba Egipto, Sudáfrica, la India británica y Australia. El Imperio Otomano controlaba la península arábiga y los Balcanes. Persia se mantenía independiente. El Imperio Austrohúngaro integra a Suiza a su territorio. El Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, Italia y Rusia mantenían sus fronteras originales desde 1819. Noruega y Suecia se unen para conformar la Confederación Sueca. Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo recuperan sus autonomías. Dinamarca poseía Groenlandia e Islandia.
El Imperio ruso poseía los países de Asia Central y Finlandia. Pero el 2 de febrero de 1880, el norte del África británica declara su independencia del Imperio Británico. El 2 de febrero de 1880, el Imperio de Egipto, el Imperio de Etiopía y Somalilandia declaran su independencia de la África británica y forman una unión para crear el Gran Imperio de Egipto. El 10 de febrero de 1880, el Imperio Otomano prepara una invasión masiva para invadir el África británica. Pero el 18 de febrero de 1880, barcos ingleses del África británica llegan al puerto de Yemen para firmar un tratado de no agresión entre el Imperio Otomano y las colonias británicas, incluyendo Gran Bretaña. La noticia llega al Imperio Otomano el 24 de febrero de 1880, firmando la paz entre el Imperio Otomano y Gran Bretaña. Se evita una guerra entre el Imperio Otomano y las colonias británicas. De haberse hecho la guerra, hubiese resultado muy mal para ambos bandos. Francia e Italia estaban bajo dominio mexicano. España expresa su neutralidad en la guerra que estaba por venir. El 4 de marzo de 1880, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro e Italia, con ayuda del Estado Libre de Costa Rica, forman una unión histórica para evitar una invasión del Gran Imperio de Egipto, creando el Gran Sacro Imperio Otomano Romano Ortodoxo, con Abdulhamid II como sultán del Gran Sacro Imperio Otomano Romano Ortodoxo.
Pero el 5 de mayo de 1880, se firma una alianza económica y militar entre el Gran Sacro Imperio Otomano Romano Ortodoxo y el Gran Imperio de Egipto, y se evita una guerra entre ambos países. Con lo que la guerra era ahora entre el Gran Imperio de Egipto contra el África española y el África británica. El Gran Imperio de Egipto estaba preparado para tener dos guerras en dos frentes al mismo tiempo. Con lo que el África española y el África británica se preparaban para lo peor. España y Gran Bretaña expresan su neutralidad en la guerra que estaba por venir, y para evitar una invasión africana a su territorio. Con lo que Gran Bretaña no logra mandar ayuda militar al África británica, y sus colonias tampoco mandan ayuda militar al África británica, manteniéndose neutrales. El 24 de agosto de 1880, Maximiliano de Habsburgo, Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant, Porfirio Díaz y José Santos Zelaya López se reúnen en Texas, San Antonio, Galveston, para crear el Plan de Amapala, creando un ejército entre los cuatro países de unos 100.000 efectivos. Porfirio Díaz es nombrado por Maximiliano de Habsburgo como general de todos los ejércitos. Porfirio Díaz crea 5 divisiones de 20.000 efectivos, liderados por 5 de sus mejores generales: Miguel Miramón, Tomás Mejía, Miguel Negrete, Juan Crisóstomo Bonilla y Pedro José Méndez. El 27 de septiembre de 1880, los confederados desembarcan en Yemen. El Imperio Mexicano
Desembarca en el norte del este del África Británica. Costa Rica. Desembarca en el sur del este de África Británica. Y los Estados Unidos. Desembarcan en Tanganica. El 18 de octubre de 1880. Los ejércitos se reúnen en el África Británica y en el África Española. El 28 de octubre de 1880. Comienza la guerra entre el Gran Imperio de Egipto contra el África Española y el África Británica. El 28 de octubre de 1880. Los ejércitos del África Española y el África Británica, con ayuda del Ejército de Restauración de Amapala, se enfrentan letalmente al Gran Imperio de Egipto. El ejército egipcio estaba más preparado de lo que el Ejército de Restauración de Amapala creía. El ejército egipcio llama a esta guerra como la batalla de Tel el Kebir, el cual logra ganar la guerra. La guerra dura del 28 de octubre de 1880 al 18 de noviembre de 1880. El Gran Imperio de Egipto le causa grandes pérdidas significativas al ejército del África Española y el África Británica. El Ejército de Restauración de Amapala solo pierde 20.000 efectivos, retirándose de la guerra desde el 8 de noviembre de 1880.
El 2 de diciembre de 1880. Se firma la paz entre la África española, el África británica y el Gran Imperio de Egipto, y las potencias de Occidente, así como las potencias europeas. El 10 de diciembre de 1880, el Gran Imperio de Egipto se desintegra, volviendo a restaurar la independencia y autonomía del Imperio de Egipto, el Imperio de Etiopía y Somalilandia. El 5 de enero de 1881, el Imperio Mexicano y Gran Bretaña, junto con el resto de los países de la época, reconocen la independencia y soberanía del Imperio de Egipto, el Imperio de Etiopía y Somalilandia. El Ejército de Restauración de Amapala regresa sin problemas a sus respectivos países el 24 de febrero de 1881. Duraría la paz hasta 1885.
ADN es el centro. Las noticias llegan ya. Vamos a cotorrear. Norte, México y el mundo. Te lo contamos al segundo. Con buena vibra sin parar. Es hora de comenzar. Cotorreando la noticia, vamos ya. En la ADN 40 aquí va. Entre risas y verdad, te lo vamos a contar. Con estilo y con ganas de informar. Cotorreando la noticia a compás. Desde México para el mundo vamos ya. Lo que importa, lo que ves, lo que sientes. ADN 40 es tu ambiente. Desde la ciudad hasta el pueblo, te llevamos todo el cuento. Por noticias que son de